quiero, antes de leer las notas que preparé, presentar de manera sucinta la tesis que está en el centro de mi exposición. Aclaro que creo que las comisiones de la verdad y en general los instrumentos de construcción de verdad y memoria, como se decía ahora, pueden ser útiles en contextos transicionales si se cumplen ciertas condiciones. Segundo, a pesar de que se proclaman y se promueven hoy por parte de Naciones Unidas modelos integrales de justicia transicional que involucran múltiples mecanismos, incluidas las comisiones de la verdad, dispositivos de reparación administrativa, pedidos de perdón, reformas institucionales, etcétera, etcétera. A pesar de ello, creo que el castigo sigue siendo la gran obsesión, y sobre todo entre nosotros, y que solo si accedemos a una conciencia profunda de los límites de la justicia penal, podemos abrirle un espacio importante a otros mecanismos. No se trata pues de acabar con el castigo, pero sí de darle un lugar limitado en un repertorio más amplio. Y es por eso que le dedico mi presentación con la esperanza de que contribuya a abrirle un espacio más adecuado a la necesidad de comisiones de la verdad y otros dispositivos. Repito, por esa razón le dedico mi presentación más bien a pensar hoy en los límites del castigo. Para el efecto, me propuse de manera tentativa hacer un barrido histórico un poco caprichoso, pero que espero sea suficientemente ilustrativo de todos los problemas que se han planteado desde Nuremberg hasta hoy en torno a la función de la justicia en estos contextos transicionales. Leo hasta donde me alcance el tiempo y no me liquide la cuchilla. En Colombia, a pesar de lo que expresaron los sondeos de opinión adelantados en meses recientes por comisiones del Congreso en las regiones, en el sentido de que las víctimas no aspiran tanto al castigo de los victimarios como a que se las reconozca, dignifique y repare, el punitivismo humanitario es fuerte y militante. Porcentajes muy altos de la ciudadanía opinan de manera persistente que los líderes de las FARC deben ir a la cárcel, e importantes sectores de las ONGs de derechos humanos prefieren que sus tesis se confundan con los eslogans de campaña del Centro Democrático antes que renunciar a la idea de que, sin importar mucho el lugar en la jerarquía de las organizaciones guerrilleras, todos los responsables de crímenes graves deben ser judicializados. Porque las cosas están así y podrían dar al traste con las negociaciones de La Habana a la hora de la ratificación popular de los acuerdos. El significado y valor de las comisiones de la verdad solo pueden ser plenamente reconocidos si se ponen en evidencia los límites del punitivismo humanitario. Es por ello que, antes que al derecho a la verdad y a las comisiones de la verdad, quiero dedicar estas reflexiones al ejercicio previo de establecer su génesis en las limitaciones de los esfuerzos históricos recientes por castigar penalmente a los responsables individuales de graves crisis humanitarias. Mi tesis central, repito de nuevo, es la siguiente:
los cambios en la función de la justicia, las comisiones de la verdad y en general los modelos integrales de justicia transicional que se están promocionando son en buena medida expresión de la experiencia de los límites de la obsesión del punitivismo humanitario por llevar a la cárcel a todos los responsables individuales de crímenes de masas. Para empezar, baste recordar la famosa frase de Hannah Arendt en el sentido de que colgar a Göring, la figura clave en los juicios de Nuremberg frente al tribunal aliado, era que colgar a Göring era necesario pero insuficiente porque su culpa trascendía y aún destruía todo el orden jurídico. En un sentido análogo, pero en términos más gráficos e ilustrativos, dijo alguna vez el filósofo François Lyotard que Auschwitz había sido un terremoto que había destruido de paso los instrumentos de medición. Desde los tiempos de Nuremberg empezaron pues a escucharse las voces de quienes sentían que el castigo de los individuos no podía ser una medida de lo que había sucedido. Los argumentos mediante los cuales se cuestiona la capacidad de la justicia penal para enfrentar las grandes catástrofes humanitarias son conocidos. Por lo pronto, dice Martí Koskeniemi, que en esos casos el prevencionismo no opera, porque si estamos frente a gente que hace el mal queriendo hacer el bien, no parece posible que entiendan el significado moral de que se los condene, ni tampoco que aprendan una lección. B. De otro lado, si su actuación sigue un patrón de normalidad social como el que subyace a la idea arendtiana de la banalidad del mal, entonces ni siquiera desarrollan lo que se llama mens rea. Tampoco las consideraciones de John Elster en clave de escogencia racional le conceden mucha esperanza al sueño prevencionista, que dicho sea de paso parece constituir la ideología de la Corte Penal Internacional. Según Elster, ni la falta de constancia en el comportamiento de las instituciones que administran justicia, ni el atornillamiento a los roles criminales que se deriva para quienes ya están insertos en ellos de que se los amenace con un castigo fuerte, hablan en favor de la eficacia de la función preventiva de la pena. En lo que atañe a la inevitabilidad de la selección, asunto que está en el corazón del marco para la paz, el problema es que mediante la selección la justicia tiende a convertirse en un ritual de chivo expiatorio. Es cierto que para evitar esta deriva, los punitivistas humanitarios rechazan la selección y exigen, en nombre de la igualdad ante la ley, el castigo de todos los responsables de crímenes graves. Pero en este caso, el castigo probablemente resulta peor que la enfermedad. En una situación como la colombiana, después de 50 años de conflicto y cientos de miles de crímenes, del maximalismo punitivo pueden resultar solo la macrocefalia del aparato judicial y, en último término, su descrédito y su colapso. Así las cosas, que quede dicho de una vez que si de lo que se trata es de dignificar a las víctimas, un ritual selectivo de chivo expiatorio acompañado de medidas de reparación y de esclarecimiento de la verdad no parece una solución tan mala. Por otro lado, la concentración de la justicia penal en la culpa individual no permite entender las culpas colectivas. También aquí de nuevo las alternativas no son buenas. Ya que se quejaba Antonio Cassese, primer presidente del Tribunal para la ex Yugoslavia, de que la imputación de una culpa colectiva a la nación alemana después de la Primera Guerra Mundial
fue lo que alimentó los rencores que condujeron al ascenso del nacionalsocialismo y a la Segunda Guerra Mundial. Con lo dicho, nos acercamos a la médula de nuestro argumento. Las dificultades para justificar el enjuiciamiento y castigo individuales de quienes son tenidos por los mayores responsables de grandes catástrofes humanitarias han sido determinantes para que por lo menos desde los tiempos de Nuremberg se le atribuya a la justicia penal funciones distintas de las que le son propias en el marco de la tradición liberal. Se ha dicho en ese sentido que hacer justicia debe servir para esclarecer la verdad de lo sucedido, el famoso récord histórico, educar a la sociedad, dignificar a las víctimas y aún para favorecer su reconciliación con los victimarios y con la sociedad. En lo que atañe a lo problemático que resulta justificar los juicios penales por su capacidad para dignificar a las víctimas o para educar a la sociedad, baste recordar con Lawrence Douglas, y dejando de lado por lo pronto el desasosiego moral que suscita la instrumentación pedagógica del reo, el desastre pedagógico en que terminaron los juicios de Nuremberg, pero sobre todo el éxito pedagógico indeseable que constituyó el juicio de Eichmann en Jerusalén. En la medida en que el juicio de Eichmann se convirtió en una suerte de teatro para lo que Hannah Arendt llamaría la justicia expresiva de las víctimas y para la construcción de una memoria heroica en el entonces naciente Estado de Israel, se desdibujó mucho el valor en clave de justicia de imputación. También son conocidos los problemas que para la educación de la sociedad y aún para la reconciliación de las víctimas con los victimarios y con la sociedad plantea el carácter adversarial de la justicia penal hoy altamente globalizado. De acuerdo con Koskeniemi, el carácter adversarial de la justicia penal implica, por lo menos en contextos de lucha por la hegemonía como los que son propios de las situaciones transicionales, un riesgo muy alto de que el acusado se levante como un héroe y como un mártir, lo cual sin duda no significa sino humillación para las víctimas. Así sucedió en Francia con el juicio a Klaus Barbie, el llamado carnicero de Lyon, pero también con otros juicios como los de Thuillier y Papon. En la medida en que se aplicaron las tácticas de Jacques Berger en torno a la defensa de ruptura, no solamente se desvelaron los crímenes perpetrados por Francia en Argelia, sino también y por sobre todo, se puso en tela de juicio la legitimidad del tribunal y del Estado que juzgaban entonces a nazis y colaboradores. Ni siquiera un modelo de sometimiento y colaboración con la justicia como el que se estableció en Colombia mediante la ley 975 pudo escapar del todo a esta tendencia. Las versiones libres de Mancuso y de otros líderes paramilitares empezaron siendo tan heroicas que suscitaron la protesta de los defensores de las víctimas. La respuesta de la Fiscalía a esta situación fue de tratar de convertir esas versiones en un teatro en el cual se representara la humillación del victimario y la elevación de las víctimas. Pero también ello dejó muchos sinsabores. No deja en cualquier caso una buena impresión, una justicia en la cual al reo se le coarta la libertad para explicar y justificar sus actuaciones. Una justicia así tiene sin duda mucho de justicia espectáculo. Y ni qué decir de las dudas tremendas que han suscitado siempre los juicios penales de responsabilidad individual por crímenes de masas en lo que atañe a su función pedagógica. Los juicios de Nuremberg ciertamente no sirvieron para reeducar a la sociedad alemana de la inmediata segunda posguerra. Si en un primer momento obtuvieron alguna aprobación,
rápidamente cayeron en el descrédito en la medida en que fueron percibidos por la población golpeada por la guerra como un ejercicio de justicia de vencedores. Tampoco en Colombia resulta claro que dispositivos de justicia como la Ley de Justicia y Paz hayan producido un impacto pedagógico transformador. Si bien es cierto que la encuesta adelantada por el entonces Grupo de Memoria Histórica reportó que a la fecha en que se la hiciera, tan solo un 20% de los colombianos consideraban que el paramilitarismo había sido necesario, después de que en años anteriores los porcentajes de personas que así pensaban habían sido escandalosamente altos, también es cierto que muy pocos reportaron haber oído hablar de la Ley de Justicia y Paz, que la gente se mostró muy dividida en torno a la pregunta sobre si las confesiones hechas en las versiones libres eran creíbles o no. Pero la gente también se mostró extremadamente escéptica frente a asuntos como el papel de la Fiscalía en el macroproceso y frente al papel reconciliador de la memoria pública en general. En cualquier caso, el país ha seguido eligiendo a los herederos de la parapolítica y sigue creyendo, a pesar de que las cifras dicen en buena medida lo contrario, que la responsabilidad de las guerrillas en nuestra crisis humanitaria es mayor que la de los paras. Llegados a este punto, quiero hacer todavía algunas observaciones en torno al papel de la justicia extraordinaria y transicional en lo que atañe a la construcción de verdad y su memoria y a su potencial reconciliador. El tipo de verdad que producen los tribunales es muy limitada. La reducción de la narrativa judicial a un juego de roles en el cual no participan sino victimarios, víctimas y testigos, hace de ella una mala candidata para que se la haga valer como verdad histórica. Como bien lo recuerda Carlo Ginzburg en su famoso texto sobre el juez y el historiador, es un pésimo negocio para ambas profesiones que los jueces se metan a historiadores y que los historiadores se metan a jueces. Un modelo epistémico decididamente policivo, punitivo como el de Justicia y Paz no da lugar sino a una verdad y a una memoria en blanco y negro y a una comprensión de la guerra como fenómeno exclusivamente criminal, incapaz de servir de telón de fondo a las negociaciones de paz que se adelantan en La Habana. Y por último, en lo que atañe al papel potencialmente reconciliador de la justicia penal y de sus verdades, me limito a hacer dos breves consideraciones. El carácter adversarial de la justicia penal es mejor para polarizar que para reconciliar. De otro lado, la necesidad de inscribir la culpa individual en contextos muy amplios hace dependiente la verdad judicial de interpretaciones que en el contexto de sociedades altamente divididas, como suelen ser las sociedades transicionales, resultan irreconciliables. Dicho todo lo anterior, no debe pues resultar extraño que frente a las tremendas dificultades de la justicia penal para constituirse en una medida adecuada de los grandes terremotos humanitarios, se haya buscado no solamente cambiarle su función, sino además complementarla y aún sustituirla con otros dispositivos como las comisiones de la verdad. Lo cual, sin duda, como ya lo indicamos, constituye una buena salida porque induce sinergias dignificadoras y reparadoras que satisfacen mejor las expectativas de las víctimas y de la sociedad.